Muchachos, Buenos días, doctor. Buen día, bueno, doctor. entonces, no sé cuántos ya están eh, conectados. Espero que esté gran parte de los compañeros. Vamos a dar inicio al tema. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de síntesis de tejidos blandos, o sea, principalmente nos vamos a abocar al material de sutura o instrumentales de sutura que se utilizan para hacer la síntesis de tejidos blandos. ¿Está bien? ¿Me escuchan bien perfectamente? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, bueno, vamos a eh, definir eh, a qué se refiere como síntesis. Se denomina síntesis a la reparación o unión de los tejidos que están divididos o separados, ya sea por diéresis, o sea, por una incisión, ¿cierto? Por una cirugía, o de manera traumática, que pueden ser las heridas. Esto van a llevar a una solución de continuidad de un tejido, que puede involucrar dos o más planos. Mediante la síntesis se puede restablecer en su continuidad. Para tal efecto, para la síntesis se debe tomar en cuenta dos factores o dos partes o dos situaciones bien fundamentales, las cuales son la sutura quirúrgica y las suturas. Esto quisiera que ustedes entiendan bien. ¿A qué se denomina la sutura quirúrgica y las suturas? La sutura quirúrgica es el procedimiento que va a realizar el cirujano, ¿cierto? Para realizar o para afrontar los bordes de una herida. De esta forma, eh, se va a establecer la continuidad de un tejido. Para tal efecto, se emplean los diferentes puntos, ya sean puntos simples, continuos, discontinuos y su variedad de puntos. Y las suturas son los medios con los cuales se va a separar la solución de continuidad. A esto se refiere la variedad de agujas, la variedad de hilos que se emplean para realizar una sutura quirúrgica. Muy bien. Es bien importante mencionar la historia, ¿no? Eh, para saber principalmente desde qué tiempo se han empleado las suturas o se han denominado, cómo han sido evolucionando principalmente los materiales de sutura hasta nuestros tiempos. Ya en Egipto, los años de 3500 a 4000 años antes de Cristo, ¿no? Se habla del papiro de Smith, donde donde se informa de que ya se hacían separaciones de heridas principalmente de la cara, del pie de la cara, mediante materiales adhesivos. Eh, Posteriormente ya en Arabia, ¿no? Los años 900 antes de Cristo, ya se menciona un material que se utilizaba, el kitbut, para cierre de heridas abdominales. Es así que su ruta de un cirujano, el padre de la cirugía en realidad de la cultura hindú, ¿no? En los años 600 antes de Cristo, describe eh, métodos para realizar las suturas, donde él utiliza tendones de animales, ¿no? Pelos trenzados de caballo, tiras de cuero o fibras de cuero, como decir, una especie de hilos y fibras vegetales. Ya en los años de 400 antes de Cristo, Hipócrates también, ¿no? Ya usa la palabra sutura refiriéndose a separar o hacer la síntesis de una herida. Celso, ¿no?
En su Tratado de Medicina Humana también describe las suturas. Galeno, en el año 200 después de Cristo ya, menciona como material de ligaduras al cáñamo y a la seda, perdón, como un material de hemostasia. Andrés Vesalio también habla de las suturas de heridas donde utiliza tendones o nervios o donde separa las heridas y los tendones o nervios seccionados con material de sutura. Ya en la Edad Media, en el Islam, ¿no es cierto?, se discute, dice, la alternativa de utilizar algún material de sutura o un procedimiento que se llama cauterio, como también como un material de síntesis o como un método de síntesis. Sin embargo, vamos a ir viendo después en la historia que el mejor procedimiento era la utilización de la sutura. Los judíos también ahí mencionan de que para una mejor cicatrización de una herida, menciona que es necesario el avivamiento o el debridamiento de los bordes de la herida para una mejor cicatrización. Ya en el Renacimiento, Rosso Paré, ¿no?, sustituye la cauterización, ¿no?, de vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, que actualmente también se utiliza en la actualidad. Pero sin embargo, ya Rosso Paré introduce para controlar la hemostasia, principalmente de vasos grandes, la ligadura de los vasos que podrían ser seccionados. John Hunter, ¿no?, y Philip Isaac, ¿no?, son cirujanos en la historia, uno en Inglaterra y el otro Philip en Estados Unidos. Desarrollan también ya en 1806 ligaduras reabsorbibles, utilizados de piel de cabrito, con los cuales ellos controlaban la hemostasia de vasos sangrantes, de tal manera que no era ya necesario hacer, digamos, el retiro de ligaduras, puntos que podían aplicar. Posteriormente, Joseph Lister, sabemos que es el padre de la antisepsia, ¿no es cierto? Él la, que se complicación eh, de una posible infección de una. También con esto las suturas o las síntesis de diferentes tejidos que podían emplear diferentes materiales de sutura con desinfección del ácido fénico, se reducieron en forma importante las infecciones. Aquí tengo para ustedes de qué está compuesto un material o instrumental básico de sutura. Aquí ustedes pueden ver, aquí están a mi izquierda, están los portas de tipo Mayo, Hega, las pinzas diente de ratón, una pinza Kelly, aquí otras pinzas se llaman más finas para tejido de piel, por decir, para hacer unas suturas más finas, igual anatómicas, y dos tijeras, una tijera curva y otra tijera recta. La curva se utiliza para hacer debridamiento o cortes de tejido, principalmente, para hacer debridación o regularización de las heridas. Y la tijera recta para cortar el material de suturas o el hilo. Bien. Para realizar una sutura, nosotros
tenemos bien claro que tenemos que tener el uso de las agujas. Las agujas tienen una variedad de presentación, ¿no es cierto? Sin embargo, las agujas quirúrgicas tienen sus características especiales, las cuales son las siguientes, que deben facilitar el paso del hilo de los tejidos sin ninguna dificultad. Pueden ser rígidas o flexibles, además que deben ser estériles, ¿no? Resistentes a la corrosión, no deben oxidarse fácilmente. Para ello están fabricados o con su composición es de acero templado, con un acabado de superficie bien fina, y algunos tienen un baño plástico ultra delgado para evitar principalmente la corrosión, tejido, daño del tejido donde se va a emplear. Debe causar el trauma posible al hacer la sutura. La punta debe ser muy aguda, ¿no? Que nos permita atravesar los diferentes tejidos sin hacer mucha fuerza, o sea, sin exceso de fuerza. La selección de diferentes agujas, ¿no?, a emplearse va a ser dependiendo del tejido donde se va a emplear la sutura. Hay tejidos un poco más duros como la piel, por ejemplo, la piel de región dorsal o la piel inferiores son más gruesas, o los tendones, ¿no? Tendones o la aponeurosis son tejidos más duros. Entonces, de acuerdo a ese tejido, se define o se selecciona el uso de diferentes agujas. Vamos a ir viendo su clasificación de las agujas. Bueno, las agujas quirúrgicas pueden clasificar de la siguiente forma: por la unión con el hilo, por la forma, por la sección. Vamos a ir explicando luego a qué se refiere, por la punta y otros parámetros cuantitativos que son la longitud y el calibre. Por la unión pueden ser, con el hilo, pueden ser traumáticas o atraumáticas. Esto vamos a ir explicando luego a qué se refiere. Las traumáticas, cuando se enhebra en una aguja, ya sea recta o curva, cuando se enhebra con el hilo, el cabo distal, ¿no es cierto?, se torna más voluminoso que el diámetro o el grosor de la aguja misma. Por eso es que al atravesar los tejidos, al atravesar el borde, puede producir más trauma. Sin embargo, las atraumáticas ya son agujas ya empotradas, vamos a decir, el hilo en el mismo calibre que tiene la aguja, el grosor. De ahí es que el daño al atravesar el tejido no va a producir, o va a producir un menor daño en el tejido. Por la forma pueden ser rectas, ¿no? Se utiliza todavía en algunos casos las semirectas o semicurvas. Las curvas son las que más se emplean, y las especiales por su utilización en algunas cirugías especiales, como la aguja de Reverdam, especiales, son como las que utilizan los zapateros. No sé si alguna vez han visto, tiene su punta o extremo distal como una escotadura para sacar el hilo. Por la sección se refiere cuando nosotros hacemos una sección transversal de una aguja, tiene sus características principales. Es así que son triangular, ¿no es cierto? Tienen tres bordes cortantes, eso se llama triangular, son las traumáticas, y también de acuerdo al tejido a emplearse se selecciona. Las cilíndricas son redondeadas cuando se hace un corte. Estas son atraumáticas, que no cortan ninguno de los bordes. También se emplean tejidos especiales para diferentes tipos de cirugías también. La espatulada, que son cortantes un poco más planas en su corte, también se utiliza en cirugías un poco delicadas.
cirugías especiales. El taper cut o de diamante también se dice, se utilizan en tejidos más duros, donde la fuerza debe ser mínima para atravesarlos, y las embotadas de trocar para realizar principalmente se utilizan para hacer biopsias por punción. Y de acuerdo a la punta, pueden ser cortantes, afiladas o romas. Y los parámetros cuantitativos ya son por la longitud de algunas agujas, principalmente las rectas, pueden ser largas para atravesar un tejido muy voluminoso, puede ser, y el calibre pueden ser muy delgadas o pueden ser gruesas. Aquí tenemos, como mencionaba, las traumáticas o traumáticas, ¿no? Las traumáticas, eso les decía, que enhebrada con la aguja, con la aguja, o sea, el montaje del hilo con la aguja en el extremo distal o mandrín, donde está el ojo de la aguja, ¿cierto? Que puede ser cerrado o puede ser hendido, tiene también su forma de enhebrar o el montaje del hilo sobre la aguja, tiene su técnica diferente en los dos tipos de agujas. Aumenta el grosor, con lo que se mencionaba, a través, conforme vaya progresando la aguja en el tejido, con el montaje de la aguja que se ha hecho, puede desgarrar el tejido al atravesar todo el grosor del tejido, porque el extremo distal va a ser más ancho que la punta. Y las atraumáticas son directamente empotradas o encajadas en la aguja y tienen el mismo diámetro y no va a producir ese desgarro al atravesar el tejido. Y esto tiene característica también de ser monouso, o sea, significa que una sola sutura se debe utilizar para una sola sutura, no son reutilizables. En cambio, en las traumáticas son agujas que se van a montar el hilo. Cada vez que se termina el hilo, se puede volver a utilizar las agujas. Son reutilizables. Aquí está el primera, arriba está la estructura traumática, está montada o empotrada, digamos, directamente en la aguja. Y las traumáticas están montada o enhebrada, ¿no? Enhebrada en el extremo distal, en la aguja. Aquí tenemos la variedad de agujas según su forma, ¿no? Esta es la aguja de Geverdin, lo que decía que es especial. En su extremo distal, aquí tiene una forma de escotadura, como la que utilizan los zapateros. Generalmente esta aguja se utiliza para hernias crurales o hernias inguinales. Aquí a la aguja recta, ¿no? Con cerrado, también hay hendidura. La aguja semicurva traumática, la aguja recta traumática. Las rectas pueden ser traumáticas o traumáticas también, se denominan así porque en el corte transversal las rectas traumáticas tienen sus bordes afilados, o sea, pueden seccionar al atravesar los tejidos. Y las atraumáticas son totalmente romas o cilíndricas que no cortan sus bordes. Bien. Aquí tengo un ejemplo de qué tipos de agujas se utilizan en diferentes tipos de tejido o cirugías. Por ejemplo, de acuerdo a la curvatura, ¿no? Por ejemplo, una aguja curva de 1/4 de círculo, ¿no es cierto? Que no son muy curvas, se utiliza en microcirugías, ¿no? Principalmente en cirugías de ojo. Y una aguja de 3/8 de curva se utiliza en separación de músculos, nervios, vasos, fascias, tendones,
Principalmente se utiliza, su uso está destinado a cirugía cardiovascular. Aquí otro, el medio círculo, ¿no es cierto? Un poco más curvo. Se utiliza en músculo, en cavidades nasales, ¿no? En eh, piel también, en cirugías gástricas y también cirugías ginecológicas. Aquí, de 5 octavos, ¿no? Se utiliza principalmente en cavidades más pequeñas o más reducidas, como cavidad nasal, cavidad oral, también para proctológicas en cavidad o en el orificio anal. Porque a través, bueno, conforme vaya curvándose, disminuye, ¿no es cierto?, el campo de acción, de movimiento para superficies reducidas, para espacios quirúrgicos reducidos. Muy bien, aquí lo que les decía, eh, por la sección, ¿no es cierto?, de forma triangular, también ustedes en su punta, ¿no?, tiene un corte triangular de menor calibre, y en el medio también triangular mayor. ¿Con qué finalidad? Y en el tercio distal y en el romo, ¿con qué finalidad? De que esta aguja sea menos traumática posible. Se utilizan y así los cortes o conforme vaya atravesando la aguja en los tejidos, la cicatrización también sea más fácil y más pequeña, que no sea, digamos, una cicatriz muy hipertrófica y pueden cicatrizar, digamos, más estéticos en este caso. Se utilizan en tejidos finos, ¿no?, como la piel de cara puede ser, ¿no es cierto? Eh, Otros tejidos como también separación de tendones finos puede ser, eh, para, para evitar así un mayor trauma. El de corte cilíndrico es netamente cilíndrico el corte, atención, solamente tiene una punta muy que atraviesa, digamos, que nos permite atravesar tejidos muy fácilmente. Estas también se denominan atraumáticas porque no van a tener bordes cortantes y se utilizan principalmente tejidos eh, más, así, más blandos, por así decir, como parénquimas, como puede ser en pulmón, puede ser en hígado o riñón, donde el trauma sea menor. Ya, pero sin embargo tiene su desventaja, ¿no? En tejidos un poco más duros como el polioros o piel, va a ser muy dificultoso usar porque va a ser necesario usar un poco más de fuerza para su cometido, o sea, para atravesar todo el tejido. Muy bien. Las agujas espatuladas, les decía que se utilizan para cirugías especiales, para microcirugías principalmente. Tienen un corte transversal un poco achatada, una plana. Sus bordes son cortantes, perdón, de fácil progresión en el tejido, por lo que son achatados, planos. Eso produce menor trauma también. El tejido es muy delicado, principalmente en tejidos, perdón, en cirugías de eh, las agujas trocar o diamantes son afiladas, tienen unas puntas cortantes en su extremo y los tres bordes de la aguja son cortantes. Principalmente se utilizan estas agujas en tejidos como la piel, tendones también, para separación de tendones. El taper cut, en el extremo de sección es triangular y el resto es cilíndrico. Mencionaba hace rato que también se utiliza, bueno, estos se utilizan para hacer, para toma de biopsias por punción.
Bien. Para realizar las suturas también es importante, hace rato les mencionaba los portagujas. Tenemos dos tipos de portagujas para manipular las agujas, ¿no es cierto? Hay con cremallera, la Hegar Mayo o la Mayo, que conocemos comúnmente, ¿no es cierto? Son manuales, y las automáticas o las semiautomáticas de Mati, pero sin embargo son más fáciles de manejo estas las semiautomáticas, pero por su mecanismo que tienen pueden perder su elasticidad, o el tiempo de uso puede ser más reducido. Las combinadas con tijeras son los portagujas denominados guilis. Tiene su característica en su punta, en la rama, de la rama, ¿no es cierto? La punta tiene la característica de los cremalleros, de todo, y del portagujas. Y más hacia proximal, ¿no es cierto? Más adentro, tiene una especie de tijeras eh, que se pueda, que al mismo tiempo puede cortar el hilo. Este tipo de portagujas, la guilis, se utilizan generalmente cuando no hay ayudante disponible, no hay quien corte el- el material de sutura. Bien. Otro elemento importante para hacer la síntesis de tejidos son los hilos, el material de sutura, ¿cierto? El material de sutura o hilo también se denomina por su contextura. Vamos a clasificarlos denominados como monofilamento y como multifilamento. El monofilamento son de una sola fibrilla, ¿no es cierto? Y los multifilamentos son trenzados ya de múltiples filamentos. Pueden ser de distintos materiales, inclusive combinados, dependiendo de para qué uso podemos darle. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del monofilamento? Las ventajas del monofilamento son de menor resistencia a su paso por los tejidos, o sea, no se necesita mucha fuerza o mucha tracción ya para que pueda atravesar por el tejido, porque es una sola fibrilla que va a deslizarse fácilmente. Tiene menos impureza en su superficie porque es una sola fibrilla, o sea, no va a eh, tener depósitos de restos de tejido, nada. Y también la ventaja es que produce una mínima cicatrización, o sea, no hay mayor, como no va a haber mayor trauma en el tejido, entonces la cicatrización también va a ser más. El anudado también es más fácil porque es más deslizable, más flexible, y principalmente se utiliza en estructuras vasculares. También suele usarse en piel de la cara. Los inconvenientes son de mayor dificultad en el manejo porque son muy delicados, ¿no? La mayor capacidad de sección de los tejidos también está porque como es un solo filamento, al traccionar puede seccionar o desgarrar el tejido que estamos aplicando. La torsión o presión del monofilamento puede debilitar en su trayecto del monofilamento y así puede romperse fácilmente. Esas son las ventajas. El multifilamento, como hemos dicho, son componentes ya de múltiples filamentos en uno, pueden ser trenzados, ¿no es cierto? Finalmente son trenzados, o torcelados pueden ser, ¿no? De varios filamentos. Eh, Generalmente se utilizan en tejidos duros y también en patología. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene mayor resistencia a la tensión, o sea, permanece más tiempo, menos riesgo en caso de torsión, o sea, estos no se rompen fácilmente cuando se doblan o cuando se presionan, porque puede
puede, digamos, agarrar con una pinza, puede ser con el mismo cortagujas, eh, se puede, se puede presionar el hilo. Estos tienen mayor resistencia, pero sin embargo el filamento con una sola presión puede romperse o dañar. Tienen mayor flexibilidad, tienen mayor facilidad de manejo también, son un poco más grositos. Y los inconvenientes tienen mayor riesgo de infección porque arrastran células o detritos celulares, ¿no es cierto?, que pueden ser como depósitos de gérmenes también. Y con ello produce una mayor cicatrización, o sea, mayor reacción tisular. Sin embargo, la mayor resistencia al paso a través del tejido, ¿no? Eh, también produce mayor presión al atravesar el tejido. Esto se denomina efecto de cierre. Como son como trenzados, entonces al atravesar pueden dañar el tejido, en la producción. Ahora, por su absorción, ¿no es cierto? Los hilos eh, se, se clasifican en absorbibles, no absorbibles. Las suturas, los hilos reabsorbibles, ¿no? Tienen, también se debe elegir de acuerdo al tejido donde se va a emplear. Sin embargo, estos tejidos, perdón, este material de sutura no es necesario retirar del punto por la reabsorción, se quedan ahí, se encargan de reabsorberlos. De ahí es que los materiales de origen orgánico, ¿no es cierto? Hay orgánico y sintético, son reabsorbibles, pero sin embargo, en dos tipos de hilos tienen sus diferentes mecanismos de absorción. Los materiales de sutura reabsorbibles de hilo orgánico, ¿no es cierto?, como el cardwood, ¿no es cierto?, tienen el mecanismo de reabsorción por, por, por vía enzimática. Y las suturas sintéticas reabsorbibles se reabsorben por mecanismos de hidrolización. Y eso tiene que tomar muy en cuenta. De ahí es que se decide cuál de los hilos se va a emplear para diferentes tejidos. Sin embargo, por su reabsorción que tiene, ¿no es cierto?, se disminuye la resistencia o la tensión que nosotros o que se quiera tener. Por eso es que cuando necesitamos que la tensión sea por más tiempo, permanezca por más tiempo, necesitamos utilizar una red de sutura un poco más, con mayor tiempo de permanencia de la resistencia. Tanto la resistencia o la tensión como la reabsorción no son tiempos iguales, son diferentes. Vamos a ir viendo para atrás. Aquí. De ahí que todos estos materiales de sutura son reabsorbibles, ¿ya? Por ejemplo, por el poliglatín, el picril, ¿no es cierto?, tiene un tiempo de reabsorción de 70 a 90 días. Sin embargo, su tensión permanece hasta 35 días. O sea, ¿qué significa? Que hasta 35 días puede mantener la tensión de unión de los bordes de una herida. ¿Sí? Pero sin embargo, tarda en reabsorberse, ¿no es cierto?, hasta de 70 a 90 días. La polidipsanona, ¿no?, tarda un poco más en reabsorberse, entre 180 a 190 días, y la tensión permanece hasta 56 días. El monocril, el poliglecaprona, 25, tarda en reabsorberse entre 110 a 125 días, la tensión mantiene hasta 21 días. El catgut, colágeno, se mantiene la tensión entre 5 a 7 días, hasta 10 días puede ser, y se reabsorbe hasta 6 a 7 días. Sin embargo, para que tenga un poco más de permanencia la tensión, se ha inventado el catgut cromado, que
aumenta más el tiempo de tensión inclusive hasta 10 a 15 días. Y su reabsorción tarda 20 días. El Dexon, el ácido policólico, tarda en reabsorberse 90 a 120 días. Bien. Las ventajas del material reabsorbible son útiles en zonas de difícil acceso, principalmente en cavidades ya sea torácica, ya sea abdominal o pélvica, ¿no es cierto? Donde la sutura que empleemos o la ligadura que se emplea no va a ser necesario retirar el punto, ¿no es cierto? Y también se va a reabsorber fácilmente, pero siempre debemos tomar en cuenta el tiempo de atención que necesitamos tener para la cicatrización, para una buena eh, hemostasia o asegurarse la hemostasia. También son útiles en suturas intradérmicas. Puede ser en algunos casos, sin embargo, pero conforme la experiencia se ha ido viendo, de que estas suturas, por su mecanismo de reabsorción, ya sea enzimática o por hidrólisis, también producen una reacción hística, entonces no está recomendado en suturas intradérmicas de piel principalmente. ¿Ya? Lo inconveniente de estas suturas son, existen factores, como hace rato les he dicho, de que se reabsorben en diferentes tiempos, sin embargo, pueden producir una reacción un poco más exagerada, es decir, de reacción tisular, y pueden conllevar algunas complicaciones como infección, principalmente. Y pueden tener fiebre o intolerancia a la sutura o rechazo a la sutura, ¿no es cierto? Las suturas no reabsorbibles son aquellas suturas cuyos materiales no se reabsorben, ¿no? Que sí precisan retiro de los puntos o retiro de la ligadura que se ha realizado. Sin embargo, hay algunas ligaduras que se utilizan de manera cavitaria, permanecen ahí, pero el organismo se encarga de aislarlo y de producir, digamos, una reacción inflamatoria y lo aísla. De ahí es que no se debe emplear mucho este material no reabsorbible como ligadura en cavidades, en tejidos intracavitarios. Estas suturas están representadas como la cera, ¿no es cierto? Los orgánicos, y los inorgánicos están pues, poliéster, el monofilamento de nylon, ¿cierto? Y también hay suturas metálicas que se utilizan en algunas especialidades, principalmente traumatológicas. Las ventajas y desventajas de las suturas no reabsorbibles. Se retiran con menor riesgo de infección porque no producen reacción mística, ¿no es cierto? Son productos inorgánicos. Son útiles en pacientes que han demostrado sensibilidad a los otros tejidos reabsorbibles, o perdón, otros materiales de suturas reabsorbibles. Como no producen mayor reacción mística, estos materiales, la cicatrización también es fina, no produce queloides o cicatrices queloides. ¿Ya? También es importante también para hacer un seguimiento postoperatorio, sutura de una herida, ¿no es cierto? Con ello, para al mismo tiempo aprovechar para el retiro de punto. Lo inconveniente es, claro, que sí o sí se debe retirar el material de sutura. No debe permanecer en forma indefinida. Muy bien. Dentro de estos materiales no reabsorbibles está la seda, ¿no? De origen natural, y el nylon, que es ya sintético, inorgánico, el polipropileno,
cubrir el poliéster. Sus nombres comerciales son seda mersil o seda, el nylon, perdón, puede ser monofilamento o trenzado, ¿no? Polipropileno, monofilamento, prolene o el vitalene. Nosotros utilizamos prolene. También se utiliza en cirugías vasculares, prolene. El poliéster también se utiliza en cirugías de hernias principalmente, el mesilene, el poliéster monofibrilar. Bien. También para su conocimiento es importante que ustedes conozcan también otro tipo de material o instrumental de síntesis o de sutura, son las grapadoras, que algunos centros hospitalarios tienen la disponibilidad. Se utilizan unas grapas de acero inoxidable. Lo que están viendo ahorita es el equipo de la grapadora, que se carga como las engrapadoras, las grapitas, así se carga de esa forma también, pero que estas grapitas son de material especial, acero inoxidable. Produce baja reacción tisular y también mantiene una fuerza tensil más prolongada porque son acero inoxidable y de fácil retiro también, que no se necesita tijera, nada. También el mismo equipo tiene su dispositivo para desengrapar. Otros equipos o materiales de síntesis de tejidos, también es importante que ustedes sepan o conocer, por lo menos mencionarlos, son las suturas mecánicas. Las suturas mecánicas son equipos donde también se dispone como grapadoras en línea grande. Se pueden utilizar o se pueden aplicar grapas con efecto hemostático o para hacer anastomosis o derivaciones de diferentes órganos como una gastroyeyuno o una ilio transversa, de esa forma. Bueno, así sucesivamente, de acuerdo a la técnica que se quiera hacer, se emplean estas suturas mecánicas. Vamos a ir viendo los modelos, también el equipo para el cual se ha inventado. Estos son los equipos o las suturas mecánicas que se utilizan en la parte digestiva. El TA, el GIA, el LDC, el LDS, perdón, el IA. Estas suturas mecánicas tienen su utilidad para diferentes tipos de sutura. El TA, por ejemplo, el tóraco-abdominal, se utiliza para cirugías torácicas como gastrectomía abdominal, para hacer una gastrectomía. Sin embargo, el TEA solamente grapa, o sea, tiene una serie de líneas de grapitas pequeñas, grapa, pero sí necesita de una sección como estudio. El GIA, ¿no? El GIA ya es un instrumento un poco más completo, más especializado. Se utiliza en anastomosis intestinales o gastrointestinales. Este tiene su característica de hacer un grapado, cierre, digamos, de las muestras y a la vez puede seccionar. Tiene sus ramas, un dispositivo de un bisturí que con ello se secciona. Tiene sus mecanismos diferentes de acción. Y el LDS, a la vez de seccionar, aparte de eso, produce que se realiza ligaduras. O sea, es hemostático y secciona a la vez. O también se llama armónico. Nosotros le llamamos bisturí armónico porque cuando se aplica y se dispara, liga primero los vasos o todo el segmento que se está aplicando y secciona a la vez.
El IA es un instrumento de anastomosis terminal. Se llama también suturas circulares. Se emplea principalmente en anastomosis colorectales muy bajas, donde el acceso, por decir, manual es un poco dificultoso, pero sin embargo se ha ideado para ese tipo de cirugía, principalmente el IA, para hacer anastomosis muy bajas de un acceso un poco difícil a nivel de la cavidad pélvica principalmente. Aquí, como les decía, el TA, ¿no? Toracoabdominal, para hacer heridas de tubo digestivo, para hacer secciones pulmonares, ¿no es cierto? Pero no deben usarse para hacer cirugías de hígado, ni de vejiga, ni tejidos similares como el riñón, no se debe utilizar el TA. Se utiliza principalmente para pulmón y para estómago e intestino grueso. Este es el TA, el modelo. El modelo del TA 55, el TA 90. Eso significa solamente la distancia o el ancho, ¿sí?, de la disposición de las grapas. O sea, el 55 milímetros son para, para intestino delgado, por así decir, ¿no es cierto? Y el TA 90 ya puede ser para estómago o para intestino grueso. Este es el modelo GIA. Este es lo que decía, tiene más aparte de hacer el grapado, ¿no es cierto? La síntesis o el cierre, por decir, o la sutura, ¿no es cierto? La sutura mediante grapado tiene también un dispositivo de seccionar o cortar. Tienen son como una pistola con ramas largas. En las dos ramas se calza en los dos del intestino que se quiere estomosar. Se dispara primero las grapas, ¿no? Se dispara y tiene un dispositivo como riel así y se corta el tejido que ya está grapado y queda estomosado. Este es el modelo GIA. El modelo LDS es lo que les decía, el bisturí armónico, es el que se utiliza para cirugías de hígado principalmente o disección o sección de epiplón, puede ser, para cirugías de estómago, ¿no? Donde hay varios vasos, ¿no es cierto? Principalmente en el estómago están vasos cortos, tanto en la curvatura mayor como en la curvatura menor, ¿no es cierto? Para cirugías de estómago. Esto se denomina el bisturí armónico. Son equipos donde a la vez hacen la ligadura mediante clips en sus ramas, tienen un set de clips y aparte de eso, cortan. ¿No? Este es el instrumental IA, como decía, que se utiliza para anastomosis terminal, principalmente colorectal muy bajo. Son instrumentales anatomóticos circulares, también se llama. Se utiliza a ese nivel para hacer ese tipo de anastomosis. También cabe mencionar que material de síntesis, ¿no es cierto? Pueden ustedes conocer los clips laparoscópicos que son hemostáticos, ¿ya? El material principal de lo que está fabricado estos clips son de titanio, tiene un equipo dispositivo para hacer clipados, se llama clipador. Tienen diferentes medidas de 5 a 10 milímetros, dependiendo para qué uso queremos realizar. Pero nosotros generalmente en cirugía utilizamos el de 10. Cuando son pasos muy pequeños, podemos utilizar el de 5 milímetros. Otro clip que hoy en día es el más actual, vamos a decir, para hacer un clipado de vasos más grandes o de mayor
calibre es el Hemlock. El Hemlock son clips no metálicos, ¿ya? No metálicos y que son no reabsorbibles también, ¿no? Pero que dan, digamos, un menor efecto de cuerpo extraño, como los de titanio, por ejemplo. A veces cuando se utilizan muchos clips, se pueden tener cierta reacción al titanio. Pero este el Hemlock es un clip no metálico que tiene mejor tolerancia en lo que se utilizan para clipar, hacer hemostasia en vasos grandes. Se utiliza en cirugías de hígado, en cirugías de páncreas, ¿ya? También en cirugías de estómago. Este es, están viendo ustedes, este es el de arriba, es la clipadora, lo que comúnmente nosotros manejamos, el que está medio dorado. Ese es el clipadora y está ya insertada, incorporada el clip que se va a utilizar para cirugías laparoscópicas. Y este otro es es el clip no metálico, el hemorroide. Muy bien, aquí arriba también clipadora. Son diferentes calibres, solamente varía esta escritadura para 5. Bien, aquí están viendo ustedes para grandes vasos, como les decía, ¿no? Como pueden ser arterias o vasos o venas renales, ¿no es cierto? Así es como se aplica el hemorroide. Y otro material, digamos, lo más reciente que tenemos para hacer hemostasia en los vasos grandes es la Prodip, ¿no? Tiene un mecanismo de sellado, tiene su mecanismo de acción como doble clipado, por así decir. Y además que está hecho de un material muy, eh, eh, que es muy particular, es un clip no metálico, ¿ya? Eh, son reabsorbibles, pero que permanecen por mucho tiempo antes de reabsorberse. Está hecho de un axón, eh, la capa interna y el externo. Sí, está hecho de un material de... Está caro, pues un Samsung de ese calibre está más de 2000. ¿no? Muy bien. Entonces, este es un clip, se llama el Lapro Clip, ¿ya? Que se utiliza para vasos grandes también, que tiene un mecanismo de sellado, como están viendo aquí en la última imagen. Primero se pone el clip, luego se desplaza estas ramitas sobre el clip que se ha aplicado, se vuelve a clipar y se hace el sellado. La Proclip, perdón. Este es el endogía vascular, ¿no? Como decía hace rato, el bisturí armónico, ¿ya? Tiene un mecanismo de asia y además de sección. El C-Port es un equipo donde se realiza suturas discontinuas con clips bien minúsculos, ¿ya? Sí, es en Además también es de acero inoxidable, ¿no? tan tarde. Mañana, en la madrugada eso. Sí, pues por tan tarde estamos borrachos. Ya. Bueno, no sé, ¿hay alguien que está perdido de la clase? Bueno, eso es en relación a la síntesis de tejidos que les quería mostrar. Y aquí en esta última imagen es la forma correcta más o menos para realizar una sutura o una ligadura. Ustedes están viendo la mano hábil
con lo que siempre se debe portar el portaagujas, y con la mano izquierda se hace el nudo, el ajuste del nudo. Y siempre se debe emplear las dos manos, no solo una. Esta es la forma correcta. O sea, aquí se agarra el portaagujas con la aguja, le da todo, y con esta otra mano se debe anotar y también manejar la pinza anatómica o la pinza de ratón para hacer una sutura. Muy bien, chicos, si tienen alguna duda o pregunta hasta ahora, hemos terminado hasta ahí.